Latina Informativa, emisión estelar, llega en nombre de... Cuando visite a Caribe Araure, Sancono Suite Hotel, símbolo de calidad, un emblema de hospedaje en la ciudad. Reservaciones por el 0255-622-9211. Sancono Suite Hotel. Amigos televidentes, a continuación los titulares de las informaciones destacadas dentro y fuera de nuestro país. Gobierno de Lara y Corpoelec activarán medidas para garantizar que estaciones de servicio mantengan su operatividad durante el día. En nuestro país, presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó que el caso de Alex Saab es un asunto exclusivo entre Estados Unidos y el ciudadano. En el escenario internacional, Robert Ruiz informa que respaldo popular a Gustavo Petro impulsa la recta final electoral en Colombia. Y en el panorama deportivo, John Colmenares nos cuenta que Brasil completa su lista de convocados al Mundial con Neymar Jr. a la cabeza. Amigos televidentes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la emisión estelar de Latina Informativa a través de las pantallas de Latina Televisión. Un inmenso placer saludarles en cámara, Andrea Suescun. Como de costumbre, los voy a invitar a estar bien atentos a todo lo que será esta emisión de nuestro noticiero, comenzando con la entrevista estelar. Los invito a conectarse desde cualquier lugar del mundo a través de la web latinamedios.com y también recuerden que a esta hora transmitimos en vivo a través de nuestra cuenta en Instagram, @Latina TV, para todas esas personas que deseen conectarse. Hoy es martes 19 de mayo y de esta manera nosotros comenzamos. En esta parte vamos a presentar nuestra entrevista y le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Castellano. Él es director de difusión de la Cruz Roja filial Barquisimeto. Doctor, bienvenido a Latina Televisión. Buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos. Muy agradecido y contento por estar acá y conversar un poco acerca de la organización y nuestro... Así es, la Cruz Roja venezolana, que históricamente la hemos conocido, por supuesto, por su aporte al bienestar de las personas más necesitadas, de las personas que en algún momento requieren algún servicio de salud en particular y que se encuentran en situaciones vulnerables. La Cruz Roja ha estado históricamente allí presente acompañándoles. En Venezuela se ha hecho sentir durante muchos años. Sin embargo, es bueno comenzar esta entrevista, doctor, recordando un poco cuáles han sido esos pilares fundamentales de la Cruz Roja desde su fundación. Bueno, como organización internacional hay que recordar a las personas que esto viene a partir de un sueño, de una idea. Es una forma muy sencilla y muy bonita de explicarlo para todos. ¿Qué es esa idea o qué es ese sueño? Es el sueño que tuvo un caballero que se vio envuelto en una circunstancia bastante particular, que es que mientras transitaba en su día a día como comerciante, llevando mercancías, le afecta un conflicto, una situación de guerra, un combate, una situación de altercados entre personas que se odiaban y simplemente se hacían daño entre sí. Él se ve afectado porque queda atrapado como cualquier transeúnte, pero luego de quedar atrapado y ver que eso se posterga en el tiempo, nota el sufrimiento de las personas. Y a él le invita o le evoca una necesidad de atender, de ayudar, de querer hacerse sentir y de parar de alguna manera ese sufrimiento. Y a partir de ese deseo, de ese instinto y de esa idea, él se acerca a las personas que no conocían, a hombres y mujeres que no hablaban su idioma y a un lugar que para él era desconocido y que encima tampoco tenía recursos, y a partir de la buena voluntad propia y de los demás, y que se fue contagiando poco a poco, hizo posible que todos ellos se acercaran a esos heridos y atendieran a un universo de personas que quedó relatado en el libro Recuerdos Sulferinos. A partir de esa idea, de ese relato y de tantas narrativas lamentables que ocurrieron ese día, este caballero surge una idea, deja ese postulado por escrito e invita a la humanidad con una carta abierta a que constituya algunos grupos de socorro y de atención. A partir de esos grupos, al año siguiente, se constituyen esos primeros comités de socorro que a la postre serían
la Convención de Ginebra y lo que hoy conocemos como la Cruz Roja Internacional o el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, en atención a todas las personas, ya no solamente en combate, en guerras o en situaciones de conflicto, sino también en situaciones de desastre, vulnerabilidades y en el día a día del quehacer humanitario. En eso hay que hacer mucho énfasis porque la Cruz Roja ha estado presente aquí en Venezuela y, como usted bien lo indicaba, no solamente en situación de desastre, en situación de vulnerabilidad. Es importante entender cómo ha sido la gestión de la Cruz Roja venezolana acá en Venezuela durante todos los años que han funcionado. ¿Cuáles son esos principales servicios que le han ofrecido a la población? Bueno, en Venezuela históricamente nos caracterizamos por, desde 1895, participar dentro de la adopción de los tratados y comprometernos a resguardar esas atenciones en situaciones de combate. Sin embargo, lo que se nos conoce más y nos revoca mucho en la historia es la atención en medida de las epidemias y brotes, bien sea de cólera en algunos casos, más recientemente lo que todos nos afectó, que era el COVID-19, esas colaboración con lo que sería el sistema de salud, el alcance y el extender los servicios de salud a esas poblaciones bastante alejadas de los centros urbanos, ha sido lo que continuamente ha llamado la atención de la población y lo que ha hecho que tradicionalmente se nos identifique acá en el país como una organización que está allí para aportar atenciones de salud, bien sea en casa domiciliaria o a gran escala en situaciones bastante adversas. Es conocido o es bastante recordado nuestra labor durante la situación de Vargas en el año 1999, en la cual gracias al apoyo pues pudimos no solamente atender en salud, pero sí registrar un poco de eso, reunificación familiar, el tema de los niños que lamentablemente quedan separados o los padres que quedaban dispersos por allí. Fue un trabajo que nos tomó bastante tiempo, pero no solamente ha quedado en acciones acá en Venezuela y digamos locales, hemos desde acá colaborado a nivel internacional. De hecho, si no me equivoco, para 2008 fuimos el estado desde acá de Barquisimeto que más aportó en cuanto a los donativos y la recolección en apoyo al terremoto de Haití. Desde acá se recolectaban materiales y se trasladaban a Caracas, que eran llevados hasta Haití. Entonces, el arraigo de la organización, lo que hacemos y nuestra atención se ha visto presente a lo largo del tiempo. Y actualmente lo podemos resumir en los programas que tenemos. Tenemos un programa juvenil que se encarga más que nada del apoyo y la educación en escuelas, la adaptación de todos esos saberes de la organización a los jóvenes menores de edad y en el lenguaje apropiado a cada uno de ellos, bien sea a nivel preescolar, escolar o ya diversificado en el caso de Venezuela, de nuestro ciclo de educación. Tenemos ese grupo de gestión de riesgo y de reducción de desastres, en el cual se encarga de lo que sería la atención prehospitalaria, que son esas imágenes que normalmente vemos de los chicos con el casco, en la procesión de la Divina Pastora y en la atención de las personas. Además de ello tenemos lo que sería nuestro equipo de aguas y saneamiento, que está ahorita destacado en la atención de las necesidades de Cumaná y aportando la potabilización de agua y demás. Está el campo de lo que sería la comunicación y la difusión, que es lo que nos confiere o me corresponde a mí, que es el traslado de esa información y esa promoción de lo que serían los valores, la misión de la organización y sobre todo la prevención y el respeto de los convenios de Ginebra en cuanto a la aplicación en el día a día, que es el respeto a la indumentaria y a la emblemática de la Cruz Roja venezolana y el trabajo. Y además de eso, pues el que comentaba, que es nuestro trabajo en cuanto a la movilidad de personas y el restablecimiento de contactos, que va en función de esas personas que lamentablemente pierden ese vínculo, bien sea por situaciones adversas o por propia voluntad y que están quizás ahorita desperdigadas por el mundo. Así es, muchas cosas importantes mencionaba usted allí. Recuerden a las personas que nos están sintonizando a esta hora que nos encontramos junto al doctor Juan Carlos Castellano, él es director de difusión de la Cruz Roja filial Barquisimeto. Doctor, como le decía, varios puntos interesantes. Uno de ellos, para cerrar esa idea, es la participación que ustedes tienen, por ejemplo, ante eventos naturales. Viene época de lluvias en Venezuela, supongamos. ¿Cómo se preparan ustedes en este aspecto y cuáles son esas principales acciones, sobre todo preventivas, que llevan a la ciudadanía? Preventivas las tenemos gracias a nuestra planificación continua. Para la comunidad le puedo decir que la Cruz Roja venezolana elabora periódicamente un plan de respuesta y de identificación de necesidades y en función de eso adapta tareas que son continuas, programáticas. Entre eso está la información a la población y a las comunidades en cuanto a qué hacer en situación de. Entre ellos está el primeros auxilios, en las situaciones de desastres, bien sea por lluvias o por inundaciones. Y en paralelo a ello, a lo interno, lo que hacemos es normalmente preparar nuestros equipos, reestructurar la disponibilidad, la logística. Hay que comentar que tenemos claramente un almacén
de insumos en casos de ser necesitados, como recientemente ocurrió en las zonas de Mérida. Pero lo que hacemos continuamente es, bien sea formarnos a lo interno para prepararnos en esas respuestas, identificar cuáles son esas potenciales necesidades y ante todo mantener el contacto continuo y directo con las comunidades y con las autoridades para que esa atención y traslado en la actividad no sea tan dilatado en el tiempo y cada vez sea más frecuente y más expedito. Ahora, sabemos que en la red de hospitales y por supuesto ambulatorios que la Cruz Roja ha mantenido durante el tiempo han significado un soporte bastante interesante a lo que es el sistema de salud en Venezuela. ¿Cómo está el tema de la operatividad de estos ambulatorios, por ejemplo, hospitales que ofrecen servicios a través de la Cruz Roja? Los ambulatorios y los hospitales de la Cruz Roja en general son en cada filial, que es por llamarlo una sucursal de la Cruz Roja a nivel local, en principio son las fuentes de ingreso de nuestra organización. A modo de explicación es algo similar a una clínica. Sin embargo, en estas situaciones adversas y en todas las actividades que hacemos continuamente como jornadas de salud, son también la fuente de apoyo de ese material profesional, de esa capacidad humana que tenemos en cada una de estas zonas. Afortunadamente en cada una de las localidades se prestan servicios, consultas continuas, en algunos de ellos tenemos incluso acá en Barquisimeto, por ejemplo, el servicio o la disponibilidad del quirófano en caso de utilidad, bien sea para lo interno o para contrataciones en cuanto a cirugías electivas, pero también tenemos los servicios de hospitalización y aquí en particular en el estado de Lara, a través de nuestro Instagram, Cruz Roja Barquisimeto, tenemos el servicio de domicilio en cuanto a necesidades. Entonces, afortunadamente las personas a través de ahí pueden ubicar el teléfono, es un teléfono de contacto local, comunicarse, identificar o plantear su necesidad y si así lo estiman, lograr que Cruz Roja se traslade o un médico de nuestra organización, sea voluntario o sea del ambulatorio, a verificar su salud y su bienestar. Es importante hacer énfasis en esto. Muchas personas quizás se preguntarán cómo hago yo uso de los servicios que ofrece la Cruz Roja. Explicar un poco eso, por favor, doctor. ¿Es tan sencillo como ubicar el contacto telefónico o trasladarse hasta la sede? Correcto. ¿O cómo puede solicitar, por ejemplo, hablábamos de la atención comunitaria, en muchos casos de prevención? ¿Cómo se organizan ustedes? ¿Reciben llamados específicos o ustedes mismos son quienes gestionan las visitas a las comunidades? ¿Cómo se manejan en este aspecto? Es un poco de todos porque la naturaleza de la organización es estar allí para todas las personas. Entonces, a veces en una actividad nos surge la necesidad o el comentario de alguna otra y preparamos esa próxima actividad o esa próxima atención. Bien. A veces simplemente, y es la oportuno comentar a las personas que a través del Instagram pueden comunicarse directamente con nuestras autoridades y plantear cualquier requerimiento. En algunos casos, bueno, lo habitual es actividades formativas, acompañamientos a eventos, atenciones en particulares a ciertas necesidades en cuanto normalmente primeros auxilios, pero también recientemente tenemos, como decía, el servicio de domicilio en cuanto a traslados en ambulancia o atención domiciliaria médica y a través de ellos también podemos captar a los voluntarios. Entonces, las líneas de comunicación actuales vigentes, que estamos en proceso de mejorarlas y readaptarlas, son, en principio, el Instagram. A través de nuestra Instagram pueden tener contacto directo, bien sea para participar como voluntarios, para solicitar actividades o para plantear alguna organización o evento en particular muy pormenorizado. También es nuestra fuente de apoyo y de comunicación para exteriorizar eso que queremos comunicar y convocar a las personas. Hay cosas que lamentablemente no salen allí, pero también se pueden acercar a la sede de la Cruz Roja Venezolana, bien sea en la filial Barquisimeto, que es allí en Batarata, o al final de la avenida El Placer, en el Trigal, que es la de Caudare. En ambos tenemos servicios distintos, consultas médicas, pero a cualquiera de ellos van a tener una persona de Cruz Roja a la que le puede trasladar esa información o esa necesidad que usted tiene y canalizar ese requerimiento. O bien sea los canales habituales, allí están nuestros números de contacto y nuestras redes sociales de correo también. Maravilloso. Cerrando esta primera parte de la entrevista, doctor, ¿tienen programas de capacitación actualmente? ¿Están impartiéndolos? Nos gustaría cerrar dando esa información. Actualmente tenemos. Lo que ocurre es que en el universo de voluntarios y en la convocatoria de las personas, hacemos una convocatoria y vienen muchas personas. Hay que recordar que la Cruz Roja Venezolana está en un proceso de readaptación desde el año pasado o recientemente con las nuevas estructuras organizativas, las presidencias y demás. Sin embargo, los voluntarios siempre están allí presentes. Tengo el agrado y la satisfacción de decir de que actualmente son aproximadamente 4.000 personas en Venezuela, un aproximado de un universo de unos 200, 300 son de aquí de Barquisimeto, y de ese universo son muchos jóvenes que salieron de las escuelas en alguna actividad pequeña, que fue un voluntario a dar una pequeña clase, se interesó, se motivó, se acercó a la sede de Batarata y desde ahí ya algunos tienen 10, 15, 20 años siendo voluntarios. Repetimos entonces, aproximadamente ¿cuántas personas conforman actualmente el voluntariado? A nivel nacional, unos 4.000.
es el aproximado. A nivel local, aquí en Barquisimeto, en la filial, aproximadamente unos 200. Maravilloso. Doctor, vamos a nuestra primera pausa comercial. Ustedes bien atentos, amigos. Estamos en la emisión estelar de Latina Informativa. Manténganse conectados a través de la web latinamedios.com. Al regreso, más de nuestra entrevista estelar el día de hoy. Ya regresamos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión estelar con Andrea Suescún. Estás viendo Latina Informativa, emisión estelar con Andrea Suescún. Amigos televidentes, estamos de vuelta con más de la emisión estelar de Latina Informativa, hoy martes 19 de mayo. Gracias por permanecer en sintonía. A esta hora, en la segunda parte de nuestra entrevista, en compañía del doctor Juan Carlos Castellanos, él es director de difusión de la Cruz Roja filial Barquisimeto. Doctor, quedamos en un punto bastante interesante y es el voluntariado. Nunca está de más un nuevo voluntariado. ¿Qué decirle a esas personas que se pueden sumar a esta noble misión? Mira, lo primero es invitarles a que si sienten el deseo y la voluntad de ayudar, así como le ocurrió nuestro precursor inicial, pues lo hagan. No necesitan tener la indumentaria o hacer parte del voluntariado para ser buenas personas y ayudar a las personas en general. Si quieren ser voluntarios, y agradecido y contento porque quieran tomar ese voto de confianza, pues solamente tienen que manifestar su interés a través de nuestras redes de contacto, bien sea la local, que es la de Cruz Roja Venezuela Barquisimeto, en el caso de acá de la filial Barquisimeto, en el estado Lara, pero si estás dentro o fuera de la localidad del estado Lara, pues a través de Cruz Roja BE en el Instagram, puedes solicitar también ese interés de ser voluntario. Para ser voluntario lo único que tienes que tener es ese interés y cumplir con el proceso de adaptar y aceptar el código de conducta. No es solamente integrarte, no es básicamente formar parte de un club, es comprometerte con una serie de principios, los 7 principios fundamentales, pero además de ello el código de conducta, que nos hace vigente no solamente cuando cargamos el uniforme como en este momento yo, sino también cuando no lo tenemos. Y eso es lo importante, recordarles que son voluntarios dentro y fuera de la institución y más allá de la actividad. Entonces, eso implica tener un comportamiento bastante particular y peculiar que genera en estas coyunturas de Venezuela y en este tema de redes sociales y de dimes y diretes, pues ser bastante neutral y respetuoso del qué hacer y del qué hablar. Importantísimo esto. Ahora bien, nos acercamos para abordar otro tema interesante. Recientemente la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la ley de la Cruz Roja venezolana. Sabemos que han existido de alguna manera reglamentos anteriores, ¿verdad? Y queremos saber cuál era la necesidad que existía de esta ley, ¿verdad?, para que se crea. ¿Qué es lo que nos trae esta ley, doctor? Esta ley viene a responder la necesidad más que nada estructural en cuanto a la región. A nivel internacional están los convenios de Ginebra, que básicamente es un tratado internacional en que los países se comprometen a respetar el emblema de la Cruz Roja y las acciones de la Cruz Roja. Pero ese compromiso a lo largo del tiempo se hizo un poco efímero y se hizo necesario ser un poco más claro. Y ahí es donde en diferentes países surgió la necesidad de establecerle un estatus especial, un reconocimiento particular por lo particular, valga la redundancia, que es la organización. Es una organización que hacen personas nacionales, pero que su enfoque es adoptar y aplicar principios y estructuras internacionales. Entonces, en esa aparente confusión y en esos contextos tan particulares como son los conflictos y los desastres, es decir, situaciones de bastante desorden, es bueno tener en claro qué es lo que hace cada país y qué es lo que hace esta organización nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja en cada país. En ese contexto es donde surge la iniciativa de establecer leyes nacionales, que es una iniciativa que surge dentro de nuestras conferencias internacionales a lo interno, es una propuesta, y paulatinamente fue común en cada uno de los países. Venezuela, para el momento reciente, estaba un poco rezagado en esa cadena. Colombia ya la tenía, tiene de hecho, más allá que el reconocimiento y la declaración de qué hace Cruz Roja y en qué trabaja, una serie de protecciones y particularizaciones muy puntuales que llaman la atención, pero que se adaptan al contexto de ese país. Y es lo otro, que es que en cada país la ley va a ir respondiendo a las necesidades de cada país. En nuestro país nuestra ley es bastante pequeña, es bastante clara, pero lo que nos dice es, en primer lugar, que la Cruz Roja es una organización autónoma, que como organización autónoma trabaja de manera alineada a los principios fundamentales, al código de conducta y al respeto de lo que sería la misión, visión y mandato de la organización. Bien.
Lo segundo es que invita a la población al respeto, pero también hace que el Estado venezolano, del cual formamos todas partes, más allá si somos o no autoridades, tengamos que obedecer y respetar ese trabajo de la Cruz Roja. ¿Y cuál es ese trabajo o cómo se podría resumir eso? Básicamente en entender que los voluntarios de la Cruz Roja, porque todos son voluntarios, trabajan para ayudar a las personas sin motivación particular, sin motivaciones políticas, sin discriminación, y que por ende no deben ser considerados objetivos, ni tampoco de alguna forma tergiversados en su accionar. Esto es muy importante puntualizarlo, porque la ley define a la sociedad nacional como un cuerpo moral de derecho público y ratifica nuevamente su rol como auxiliar de los poderes públicos. Auxiliar, es decir, ¿cómo se traduce esto en lo que son los términos operativos de la Cruz Roja en la actualidad? ¿Afecta el comportamiento de la Cruz Roja o sencillamente siguen ejerciendo con normalidad, simplemente bajo el respeto de lo que son las leyes? Seguimos igual, en la parte operativa no cambia en absoluto. Lo que hace es obedecer y aclarar cada vez de, digamos, una manera más enfática cómo funciona esa comunicación o esa relación con el Estado venezolano o con las autoridades venezolanas, de qué manera. Los responsables y las personas que dirigen el país no son la Cruz Roja. Las personas que comunican las necesidades o decretan los estados de emergencia no son la Cruz Roja, son las autoridades que están electas para ello y que tienen las competencias y las atribuciones que la ley les prevé para ello. La Cruz Roja lo que hace es acompañarlos en el aspecto humanitario, entonces, entiéndase bien, la responsabilidad de la salud es de Venezuela y de las autoridades venezolanas, y Venezuela reconoce a través de la ley esa colaboración, ese compromiso y esas capacidades muy especiales que tiene la Cruz Roja venezolana en materia de salud, pero también en el acercamiento y en el traslado de una necesidad en una coyuntura bastante importante con relación a la internacional, y de esa manera facilitar el acceso bien sea de la Cruz Roja, del Comité Internacional de la Cruz Roja o de la Federación, y esa movilización de fondos y esas operaciones que llaman mucho la atención en televisión. Para eso ayuda la Cruz Roja, para aclarar esos estamentos y determinar que Cruz Roja sigue siendo eso como ya lo había hecho antes. De hecho, en Vargas fue el apoyo que tuvimos y eso es lo que nos garantizó ese resultado, pero ahora lo queremos hacer de una manera más clara, de una manera mucho más precisa, y de que las personas entiendan de que seguimos respetando nuestros principios de autonomía, de independencia y de, digamos, autogestión, porque eso es lo importante. Todo lo que hacemos en Cruz Roja en cuanto a las capacidades, las actividades, proviene de esos fondos que recolectamos a través de nuestras fuentes de ingreso. Algunas de ellas, como decía, eran los ambulatorios, las consultas o las actividades de alguna forma pro fondo que cada localidad tiene, y a través de ello pues mantenemos el voluntariado activo y podemos desarrollar y ampliar cada vez más esa capacidad. Si de alguna manera buscamos sintetizar esta información, entenderíamos que esta ley formaliza, de alguna manera refleja la memoria en cuanto a la forma en la que se maneja la Cruz Roja, pero ustedes internamente consideran que trae de pronto algún beneficio, trae algo distinto a favor de la Cruz Roja como tal. Hay algo que a mí en particular me llama mucho la atención y que me agrada, que es que hace público, porque está en la Gaceta Oficial y es obligatorio como cumplimiento como cualquier ley, el trabajo del voluntario. Entonces, invita a primer lugar comunicar a las personas que valga la redundancia, que usan el uniforme, son voluntarios, son personas que solamente se alejan de su vida diaria y se comprometen por un momento o por varios momentos a adoptar la investidura del movimiento, a personificar lo que es el movimiento de la Cruz Roja y a atender a las personas. Y a través de ello les recuerda al universo de Venezuela que esa persona, ese hombre, esa mujer, ese niño, ese joven, simplemente está allí para ayudar. Entonces no debe ser objeto de ninguna retaliación, y que además les da una serie de consideraciones especiales que nos pasan a ser de mayor importancia, de mayor relevancia en cuanto a la estructura o al premio, por así llamarlo, pero son reconocimientos de agradecimiento basado en esa condición bastante peculiar y particular, que es una persona deja a un lado sus necesidades, sus carencias, su familia, o lo que le interesa, su trabajo en algunos casos, para ayudar a unas personas. Entonces, eso quizás es algo que llama un poco más la atención dentro de lo demás. Lo demás es básicamente recopilar y actualizar un poco esa estructura organizativa, aclararla y comunicarla a la población, reconocer o incorporar un poco esa mención a nuestros hermanos internacionales del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y recordar el uso y la protección del emblema que ya estaba recabado en la ley del 2005. Así es, muy interesante recalcar todo esto para que la gente de alguna manera pues entienda un poco mejor si hubo alguna diferencia o para qué
la implementación de esta ley. Aquí ha quedado de alguna manera claro. ¿Qué decirle a esas personas que siempre están, pues, de alguna manera atentos a las actividades que ustedes realizan, al servicio que ustedes prestan, incluso a acudir a algunos de los hospitales o ambulatorios que ustedes tienen disponibles, en este caso hospitales, para la atención de salud, para continuar, bueno, fortaleciendo lo que es esa confianza que ha existido durante tantos años en la Cruz Roja venezolana? Esa es la palabra importante para la organización. Realmente nuestro trabajo va en función de la confianza, es gracias a la confianza que hacemos todo lo que podemos y gracias a la confianza que nos vemos la necesidad de tomar estas disposiciones legales y demás comunicados o preparativos para llevar a cabo nuestras acciones. Las personas simplemente agradecerles la confianza, que tengan la buena voluntad y si lo necesitan no tengan, si se quiere, la vergüenza de acercarse a algún voluntario o comunicar su necesidad o eso que considere importante para sí mismo, porque afortunadamente tenemos un proceso de formación continua. Dentro de ese proceso de formación continua hacemos mucho hincapié en que el voluntario entienda que la persona está allí porque lo ve como esa Cruz Roja en esa persona, aunque sea un joven que acaba de ingresar. Y precisamente con esa atención lo que nos enfocamos es en que pueda canalizar ese interés. A veces las personas nos quieren comunicar cualquier necesidad particular, pero a través de esa canalización pueden abrirse y encontrar la solución, bien sea directamente a través de los servicios que hacemos como Cruz Roja Venezolana o bien sea derivándolo a alguna otra. Ese es nuestro trabajo y lo importante es que no tengan miedo en acercarse, que puedan colaborar si quieren hacer algunos donativos pues pueden acercarse a la organización, o lo importante y sobre todo no entorpezcan y no obstaculicen el trabajo que hacemos, porque realmente lo hacemos con mucha buena voluntad para todos. Se trata de respeto y de confianza, como usted lo decía. Doctor, finalizando, sabemos que la Cruz Roja venezolana, igual que a nivel internacional, siempre está lista para el servicio. Sin embargo, nos gustaría saber si están trabajando en alguna misión en particular aquí en Venezuela o si simplemente están prestos para lo que pueda pasar. Actualmente, y como comentaba quizás antes, tenemos el Plan Estratégico Nacional, estamos en la reevaluación a mitad de ese periodo, es un plan de 5 años, entonces estamos verificando el resultado de los objetivos para readaptar y buscar otros objetivos quizás nuevos. Actualmente estamos en las operaciones que tenemos en el terminal aéreo de Maiquetía, con el proceso de acompañamiento a las personas en movilidad. Están las operaciones que estamos realizando en Cumaná, como Cruz Roja Venezolana, y aquí en la Cruz Roja particular en el estado Lara, pues continuamente estamos colaborando con los eventos, bien sea privados, de organizaciones religiosas y en algunos casos, sobre todo, en las escuelas que nos invitan a formar brigadas educativas a lo interno o bien simplemente aclarar y compartir esa información con los muchachos. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A su orden, que tenga buen día. Las puertas de Latina Televisión siempre prestas para recibir información que ustedes puedan aportar en representación de la Cruz Roja venezolana. Amigos, ustedes, de esta manera finalizamos la entrevista. Sin embargo, vamos a nuestra pausa comercial y al regreso iniciaremos el recorrido informativo en el mundo de las noticias en el país y fuera de él, también en la emisión estelar de Latina Informativa. Ya regresamos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión estelar con Andrea Suescún.